Ay, dígame, y si no, que en algún momento o repetidamente nos han dicho, ay, ¿te sentís mal? ¿Te ves cansada? ¿Te ves agotada? ¿Estás resfriada? O sea, hasta por ahí que le dicen a uno, estás triste. Y claro, eso es lo que reflejan nuestras ojeras cuando verdaderamente están en su peor momento. Por eso el día de hoy le vamos a poner un alto de la mano de la doctora Mónica Evans. Gracias. Doctora, ¿sí o no? Que nos dicen todo eso porque las ojeras marcan e impactan en nuestro rostro. Claro, por supuesto que sí, porque la ojera hace una oscuridad en esta zona. Lo primero que vemos en una persona casi siempre es los ojos. Y cuando la mirada está apagada, pues llama mucho más la atención. Por cierto, esa coloración que usted indica, ¿verdad? Que se ven oscuras, ¿por qué? Bueno, en realidad nosotros siempre que pensamos en ojeras, pensamos en alergia, pensamos en falta de sueño, ¿verdad? Sí. Son como las dos causas más comunes. Sin embargo, la causa más común de ojeras es la genética, es decir, las ojeras son hereditarias en muy alto porcentaje, yo diría que como un 80%. ¡Wow! Bastante alto. Bastante alta. Entonces, ¿por qué? Porque la forma del ojo se hereda y el color de la parte inferior del ojo, del párpado inferior, eso también se hereda. Entonces, por ejemplo, en pieles morenas, en pieles oscuras, tenemos las famosas ojeras pigmentadas y entonces los pacientes nos tienden a decir que las ojeras los tienen desde niños. Entonces, doctor, es que yo esta ojera desde chiquitito ando ojerosa, en mi familia todo el mundo tiene la ojera, ¿verdad? Y la otra causa, la segunda causa es el envejecimiento. Entonces, en el envejecimiento el factor más importante es el sol, ¿sí? Entonces, a veces nos olvidamos del bloqueador en los párpados, que es muy importante. Y luego también vamos a ver que el sol es muy importante, hidratar los párpados también. Y para nosotros el rascado, desde el punto de vista oftalmológico, no solo es importante en los párpados para no crear flacidez, porque podemos romper vasitos y eso también puede ocasionarnos ojeras. También el rascado nosotros lo prohibimos por la córnea, ¿verdad? Por el tema del queratocono. Y en las pacientes mujeres también que no se desmaquillan en la noche, el no quitarse el maquillaje en la noche también es muy propenso a que pueda producir flacidez en el párpado. O sea, son bastantes aristas. Y ahora que dijo, la edad, porque además no solamente la oscuridad, sino que el tono, sino que la calidad de la piel es la primera que nos cambia con el paso de los años, el de la ojera. Exactamente. Entonces, las ojeras, pues hay muchos tipos de ojeras. Y no bueno, sé si que por cierto, vamos aquí viéndolas, porque aquí hay varias ojeras. Este es un resultado de antes y después, y nos estamos adelantando aquí a los tratamientos. Ajá. Entonces, no sé si ponemos tal vez Si me pueden poner las anteriores, ¿verdad? A ver a los chiquitos de producción, para ver los tipos de ojeras, aquí, por ejemplo, estas. Ok, entonces, bueno, aquí en estas fotografías tenemos la ojera pigmentada, ¿verdad? Que es la ojera negra. Uy, aquí esta está ojera bien oscura. es oscura, hereditaria, por la cantidad de melanina que hay en esa zona, que eso es hereditario. Okay. Entonces, en este tipo de ojeras tenemos que empezar a trabajar el color, porque la sombra, al final la ojera lo que es una sombra que está dada por varias causas, ¿verdad? Entonces, la primera causa es el pigmento, este es muy frecuente en pacientes con tez morena. Ahora, hay personas que tienen esto bien marcado, ¿verdad? Exacto. Como un hueco y se va acrecentando. Entonces, esta otra, pues diríamos que es una ojera como rojiza. Ajá. Un poco. Esta es la que se da cuando la piel es muy delgada, ¿verdad? Entonces se ve abajo la cama vascular. Sí. Esta la podemos ver en alergias, la podemos ver en el rascado también, ¿verdad? En personas alérgicas. Y también cuando la piel, como dijimos, es muy delgadita, se ve azul porque la cama vascular se ve a través de la piel. Hay personas que lo que tienen es el valle de lágrima. El valle de lágrima en este caso no es tan marcado, pero el valle de lágrima viene más o menos en esta zona. Ajá. El valle de lágrima es un surco que marca el límite entre el párpado y la mejilla. Entonces, si ese surco se empieza a marcar por la edad o por pérdida de grasa en esa zona, entonces empieza a profundizar una línea y esa línea hace que eso se vea como una sombra, sí, como un hueco, literal, como un hueco, exactamente. Sí, que se vea aquí muy marcado. Exactamente. Entonces, cuando los pacientes nos dicen que se ponen el maquillaje, pero siempre se ve la sombra, porque la sombra no es pigmento, es el huequito. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ocupar el famoso relleno de ojeras. Relleno de ojeras. Vámonos aquí porque tenemos a dos modelos que nos van a ayudar a ilustrar también de todo lo que estamos hablando, porque en este tema, doctora, ¿dónde le queda mejor? Acá. Ahí, perfecto. Porque en este tema, digamos, algo importante es
¿cómo puedo solucionarlo? Claro, exactamente. Entonces, vamos a ver, depende del tipo de ojera, hay que clasificarla primero, ¿sí? Ajá. Entonces tenemos la ojera pigmentada, tenemos la ojera por el valle de lágrima, que ya hablamos de eso, tenemos la ojera por flacidez, cuando la piel está como cebollita, sí, como muy piel de cebolla, arrugadita, sí. Exactamente, y la ojera azulada que ya vimos. Entonces, estos dos casos son dos casos de ojeras muy diferentes, en edades diferentes, pero vamos a ver entonces en ella, donde aquí, si hacemos una toma cerca, vemos acá el valle de lágrima marcado. Si lo vemos acá, este es lo que estamos hablando, el famoso valle de lágrima. Entonces, como yo le explico a los pacientes, si este surco se empieza a marcar así, muchas veces incluso incluye la mejilla y la mejilla se dobla, se sigue acá y se parte en dos. Se pronuncia mucho, ¿sí? exacto. Exactamente. Entonces, a ella, en realidad, los pacientes se quejan de esta bolsita, pero yo les digo que esta bolsita es una pseudo bolsa, es decir, esa pseudo bolsa es porque esto está tan profundo que esto se va a ver como abultado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, entonces, exacto. ¿qué podríamos hacer? Entonces, en ella lo que tenemos que hacer es colocar el relleno de ojeras, que es ácido hialurónico. Ajá. Es un gel al cual nosotros le damos forma cuando lo inyectamos para que este surco se vuelva a elevar al mismo nivel de la bolsita y de la mejilla. Que literalmente rellene todo ese hueco. Exactamente. Entonces, es como hacer este efecto si ese nosotros hacemos así, como con plasticina, ¿verdad? lo van a hacer. Exactamente. Ajá. Entonces, el relleno nosotros lo hacemos con una técnica muy precisa, muy fina. Aquí hay estructuras muy importantes que debemos cuidar. Ahora, pero donde ustedes acomodan la solución, ¿verdad? Digo, ¿ya ahí se queda fija o si yo me estoy toqueteando va a moverse? Exacto. Porque qué miedo. Exacto. Sí. Es un gel, el gel es moldeable, ¿verdad? Ajá. Porque es un gel viscosito. Sí. Entonces yo lo coloco en el puro surquito para que el surco se eleve. Si nosotros presionamos va a quitar la forma que yo le doy, ¿verdad? Entonces no hay que tocarse, por lo menos en los primeros meses, ¿verdad? Ajá. Para que no cambie la forma. ¿Y cuánto ¿sí? tiempo dura este Dura gel? 2 años. Tremendo, es un proceso sí. que los pacientes se asustan un poco porque estamos trabajando cerca del ojo, Sí, entonces piensan claro. que, ¿verdad? Que por eso es importante alguien que conozca la anatomía muy bien, Claro, ¿verdad? Porque hay estructuras muy importantes. Tiene que ser un ahí. médico. Exactamente. Punto. Ahí no hay de otra, ¿verdad? Exactamente. Entonces, vamos a ver por aquí, doctora, el caso de este muchacho. Ajá. En él, el caso es un poquito diferente. Él es un paciente joven y trajimos un paciente hombre para también Sí, para visualizar algo diferente, claro. En que los pacientes hombres también se preocupan por las ojeras, pues se ven cansados, tristes, ¿verdad? Entonces no les gusta ese look. Entonces en él tenemos una combinación de una ojera pigmentada, vean cómo se ve más oscuro esta zona. ¿verdad? Ajá, un pelín más oscuro ahí, sí es vean cómo cierto. se ve esta zona más oscura, incluso el párpado superior también un poquitito, a veces se acompaña del mismo color, y aquí pues obviamente más clarito. Pero en él también tiene un poquitito de valle de lágrima, aquí lo vemos, el huequito, un mini valle de lágrima. Entonces igual, si nosotros hacemos así este efecto, es lo que nosotros vamos a hacer con el relleno de ojeras en ese Ahora, ese ¿qué lugar. pasa con el tono de la ojera? Porque digamos el relleno, uno le queda clarísimo, ¿verdad? Que uno va a acomodar. Pero ¿qué pasa con la tonalidad? Exacto, entonces en él tendríamos que trabajar las dos cosas. Vamos a trabajar la ojera pigmentada, el color, y con eso lo vamos a trabajar con peelings despigmentantes especialmente para esta zona, que son en el párpado, ¿verdad? Y que sean efectivos a la hora de quitar el pigmento. Y vamos a utilizar cremas despigmentantes de mantenimiento, porque vamos a hacer énfasis en que el pigmento en este caso no lo vamos a eliminar y lo vamos a controlar, pero si él deja de ponerse la crema despigmentante, obviamente va a tiene volver a brotar la oscuridad, digamos, o el tono ese que teníamos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque estoy segura que muchas señoras en casa están diciendo, bueno, la mía es como la pielcita de cebolla, ¿verdad? Que ya me cambió radicalmente la textura de la ojera. En ese caso, ¿qué podemos hacer? En ese caso es una ojera por flacidez. Entonces, en la ojera por flacidez vamos a trabajar precisamente la piel. Ahí vamos a trabajar con láser, podemos trabajar con láser para tensar o podemos trabajar con una tecnología que se llama plasma, que es similar al láser, pero un poco más segura porque es menos profunda que el láser y en el párpado nos funciona muy bien. Entonces, lo que hacemos es un patrón de quemaditas, pero quemaditas con
controladas para que la piel se tense de nuevo y quitamos esa piel de cebolla. Y entonces al quitar la piel de cebolla, entonces se vuelve a alisar la piel en esa zona y se quita la sombra. Y hay que hidratarlo mucho, Hay que hidratarlo y hay que hacerle énfasis a los pacientes en usar. Ahora, en el caso de este muchacho y en el caso de cualquiera, porque vemos gente joven, como bien decía usted, que también muchas jovencitas deben estar en casa también, ¿verdad? Diciendo, sí, yo también soy ojerosa. Claro. Ahora, ¿qué pasa si él no se hiciera nada? Es decir, cuando tenemos estos rasgos o estas características, si no corregimos, puede intensificarse. Eso se intensifica por dos cosas. Por la edad, porque vamos perdiendo grasa en esta zona, entonces el surco se va haciendo más profundo cada vez. Entonces, si lo dejamos sin tratar, se va haciendo más profundo y se va haciendo más hueco, por decirlo así. Y también, pues si nosotros tenemos una pérdida de peso importante, por ejemplo, lo vemos muchos pacientes que hacen maratones o que corren mucho o que tuvieron una pérdida de peso importante, entonces de repente no tenían ojeras en un inicio y cuando pierden el peso se empieza a notar ese surco. Se ve uno, sí es cierto. Exactamente. Ahora, me encantaría verlos antes y después, ¿verdad? Para ver el cambio. Vean ustedes, explíquenos ahí, doctora. Entonces, también tenemos ojeras que son combinadas. Vean, en este caso hay pigmento porque está oscuro, hay flacidez porque está como la piel de cebollita y hay surco. Sí, tiene las tres características. Exacto. Entonces, en esta señora le hicimos, pues le trabajamos la piel con plasma, le pusimos el relleno de ojeras en el surco y la despigmentamos con peeling despigmentantes y cremas de mantenimiento. Entonces, vean cómo pasa de una ojera triste, de unos ojos tristes, ¿verdad? Cansados, a una mirada brillante, iluminada. Totalmente. Y eso que está bien seria la señora, porque si nos da una sonrisa, pero vean qué increíble, porque hasta que se rejuveneció. Claro, se quitan un montón de años con solo trabajar la zona de los ojos. Qué increíble. Vean ustedes lo importante que pueden ser las ojeras en el impacto, ¿verdad?, de nuestro rostro. Así que chéquense que hay alternativas si uno quiere rejuvenecer y verse bien. Doctora, muchísimas gracias. A ustedes, un placer tenerla en casa. Igualmente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Continuamos.